William Ambrose Spicer no nació adventista del séptimo día, pero se convirtió cuando tenía unos 14 años, luego de asistir a reuniones de reavivamiento y de leer El Gran Conflicto. Cuando tenía solo 16 años, tuvo que abandonar la escuela para cuidar a su padre, que había sufrido un accidente cerebrovascular. Spicer necesitaba un empleo y lo encontró en el sanatorio de Battle Creek. El joven William trabajaba todo el día y tomaba clases de secretariado por las noches. A los 22 años se mudó a Inglaterra, cuando el primer presidente de la Asociación de Nueva Inglaterra, Stephen Haskell, le ofreció un empleo. Haskell iba como misionero a Inglaterra, pero curiosamente, Inglaterra estaba enviando navíos comerciantes, científicos y otros a los confines de África e India. El colonialismo occidental se extendía por todo el mundo. Los países poderosos estaban guiados por la ambición política y económica, por las creencias etnocéntricas de la superioridad racial y por la emoción de la exploración. La motivación de colonizar tierras distantes incluso se mezcló con la religión, y aunque el propósito del trabajo misionero fue enturbiado por algunos, es innegable que el colonialismo ayudó a sentar las bases para que misioneros honestos y centrados en Cristo trabajaran con amor. Hasta aquí, las misiones adventistas del séptimo día eran como un trampolín al borde de un precipicio, muchísimo potencial, siempre listos, como un niñito aprendiendo a caminar, como un puñado de polvo del hipocodio al lado de una vela, esperando ser soplado, listo para encenderse, y William Spicer fue la brisa que lo haría. El viento Spicer comenzó a soplar en 1892, cuando fue nombrado secretario de la recién creada Junta de Misiones Extranjeras. Solo un año más tarde, un primer ministro africano donó casi 5.000 hectáreas de tierra a la iglesia adventista. Esto permitió que Spicer estableciera la misión de Solusi en Zimbabue, la primera de miles de misiones africanas. En 1898, Spicer recibió 2 llamados. El primero pedía un misionero para África y el segundo, uno para India. Después de orar y sostener una reunión familiar, Spicer aceptó el llamado para ir a la India. Se convirtió en misionero y editor del primer periódico adventista en la India, El Observador Oriental. Pero Spicer no sobresalió hasta que regresó a los Estados Unidos. Trabajó como secretario del pastor A.G. Daniels durante su periodo como presidente de la Asociación General, y luego Daniels le devolvió el favor cuando Spicer se convirtió en presidente de la Asociación General. Juntos, los dos condujeron la iglesia durante los primeros 30 años del siglo XX, y ellos hicieron por las misiones adventistas lo que Henry Ford hizo por la industria automotriz. Ford estaba visitando una planta empacadora de carne cuando se dio cuenta de que los trabajadores permanecían de pie esperando a que el producto llegara a ellos. ¿Por qué no hacer lo mismo con los automóviles? Así nació la línea de montaje industrial. Al cambiar de siglo, quedó claro que el estilo arriba-abajo de manejo de la iglesia estaba fracasando. En tanto funcionaba en iglesias pequeñas y localizadas, este método dejó de ser efectivo a medida que la iglesia se expandió a través de continentes y océanos. A.G. Daniels sugirió la creación de uniones entregando las responsabilidades a personas del lugar, familiarizadas con las necesidades específicas de esa región. Líderes como Teddy Roosevelt emplearon la diplomacia de cañonero. En medio de un conflicto no violento, la flota naval de un país se apostaba frente a las playas de otro, mostrando todo su poderío. Este acto usualmente era suficiente para resolver el problema a favor del quien tenía las mayores armas. Esa mentalidad también infectaba a las misiones extranjeras, y Spicer lo sabía. Los misioneros a menudo han levantado una barrera entre ellos y aquellos que no son norteamericanos. William Spicer escribió por lo menos 8 libros y nunca tuvo un automóvil. Siempre viajó en la clase económica de los trenes y nunca compraría nada que no pudiese pagar al contado. Nuestro colegio adventista en la India lleva su nombre. Antes de Spicer, en 1880, la iglesia tenía 8 misiones en el extranjero. En 1890, todavía solo 8, pero en 1900 había 42 y luego 87. En 1910, 153, en 1920 y en 1930, 270 misiones en más de 50 países. Spicer sopló y el polvo del licopodio estalló en llamas. La membresía de la iglesia creció tanto como el número de las estrellas. Cuando digo barco a vapor, ustedes probablemente piensen en el Titanic y están pensando en una terrible tragedia o una larga película.
Como sea, los pasajeros nos dicen que la única cosa peor que nadar para salvarse de un barco que se hunde es tener que vivir a borde de uno. La noche de la Navidad de 1901, Jacob Nelson Anderson guió a los 3 primeros misioneros adventistas enviados a China. Con su hijo de 4 años, Stanley, dejaron su hogar en Wisconsin y viajaron en tren hasta San Francisco. De allí abordaron un barco a vapor hasta Hong Kong. Esto fue 10 años antes de que alguien se atreviera a decir que un barco a vapor no se podía hundir. Por aquel tiempo, todos tenían vivo el recuerdo de tragedias como la de la Independencia, que chocó contra un arrecife en las costas del norte de California, muriendo 150 pasajeros y la tripulación. Si nuestros misioneros viajaron en la cubierta de tercera clase, entonces iban como ganado junto con la carga. Cuando el alimento era repartido desde enormes ollas a pequeñas pailas, los más fuertes empujaban y agredían. De 200 a 400 personas podían dormir en la misma habitación en literas. La privacidad era imposible. Los lavamanos disponibles a menudo eran ollas y sartenes. Las malas condiciones sanitarias a menudo conducirían a la muerte. ¿Entendió? Solo el estar en un barco a vapor podía matarlo. No se necesitaban icebergs y el viaje demora un mínimo de 3 semanas. Al llegar, el acompañante de J.N. Anderson no encontró al equipo misionero. Solos y cansadísimos se dieron cuenta de inmediato de otro problema: la comunicación. El chino mandarín no usa el alfabeto occidental, sino únicamente ideogramas. Su gramática no surge de frases, sino de inflexión vocal. Estando aquí con su equipaje en la mano, nuestros misioneros probablemente se sintieron como los astronautas poniendo sus pies en Marte, pero ellos creían que el trabajo era lo suficientemente importante como para correr el riesgo, para hacer el sacrificio. El diario de J.N. Anderson los registra como un hombre con un gran amor por esa tierra y su gente. Él y los otros fueron enviados. La primera tarea fue aprender el idioma. Le tomó 2 años. La siguiente tarea fue ir de Hong Kong a tierra firme, China. Eso solo fue posible gracias a los esfuerzos de otros misioneros, tanto oficiales como informales. J.N. Anderson, junto a sus vecinos, compró en almacenes locales y compartió su fe. El día de San Valentín de 1903, Anderson bautizó a 6 chinos convertidos al adventismo. Así fue como comenzó la iglesia en China, con 6 personas. El pedido de Anderson a la Asociación General le proveyó de 4 médicos y 2 enfermeras. Comenzando la obra médico-misionera en China, se establecieron las oficinas de la iglesia china. La cuñada de Anderson formó la primera escuela adventista. El hermano menor de Anderson se inspiró tanto que realizó el viaje en un barco a vapor y se unió al esfuerzo de ellos. En la primavera de 1906, J.N. Anderson pasó la antorcha a N.G.A. Pitke, ordenándolo como el primer pastor adventista chino. Esta acción abrió las puertas para que docenas de otros miembros de iglesia chinos se unieran a la propagación de las buenas nuevas. Hoy, en China, hay más de 400,000 creyentes adventistas en 4,571 congregaciones.